Oscar! Come on! ¿Sabes lo que te espera? Oscar, we need you to feel from up there. Hey, come on, McDonald's boy. Hey! For you, my God, sorry. You see that? That is the Mangavicha. That is the original Verde Limon in Colombia. We are 2,047 meters on the sea level. 2047? Yeah. Las semillas que vienen de otra parte traen un pequeño error a veces. Okay. Porque las semillas vienen que con enseñanza pura fungicida. Sí. Y aquí no, yo aquí no siembro con fungicidas. Semillas de fungicida tienen que ser originales. He doesn't use fungicide, he doesn't use pesticides, it's all natural. ¿Por qué no vas a And he sembrar una says, semilla con when people bring seeds from other areas, they need que pesticides sea and de fungicide. fungicida They don't y do vas a good sembrar here. así nomás? The only ones that do good here is the one made So it's here, little the local original landrace. landrace. And what's the name of it? Is this Mangaviche? ¿Esto es Mangovicho o qué es? Sí, mangoviche. Mangoviche. Que pullar que más están sacándola. La quiero ver. And how long does he grow? He says, Did he learn it from his father? You learn it from his father or from his grandfather? algo que se tramanda con familia, de padre en hijo, ¿no? De cultivo. Luis anda con toda la gallina. Este es el patrón, vete de todos estos, ve. Do he say? That's like, he's busy with these old mountains here for generations. Yeah. How long ago did they start growing marijuana here? Does he know the history? Like, ¿En qué años se empezó con la mota en esta área? how many? ¿En qué años más o menos? Con los primeros cultivos de marihuana Los grande. primeros cultivos de marihuana son por ahí unos... De que me tocaba a mí, sí, porque más antes sí había, pero yo no la cultivaba. Sí. Ya en cuanto me cultivaba mía, se por unos 20 años. He started 20 years ago, but there was already much going on before that when he was not growing. There's nothing of the 7 days we've been here that can beat this. This is a full flowering landrace, massive field. That is like hectares. And it's not full anymore because they've been harvesting already. But this is like 2-3 hectares, like 20-30,000 plants. And then you know that you're gonna find a champion there if you look long enough. Verde Limon, here we come. Original, in Colombia. This is the pinnacle of the pussy. 2,058 meters on the sea level, full of spot. You see the Christmas tree down there? Yeah, the Christmas tree there. Let's have a look first before we walk up. You see the really long one there on the left? The never-ending color? Yeah. Pointing towards us? Yeah. Yeah? In the middle up. Yeah? There one. Those look fluffy, but they're big, but they look fluffy. Yeah. No, there, And the look at the Christmas up- tree up and the the top up, on up, the right. Yeah. And there, you see this long Yeah. collar sticking out Yeah. there, and there's 2 or 3 more in the front there. And there's another Christmas tree here in the front, 20-30 meters Yeah. down. Wow, green mango, full. See. Mango Beach. Look at this, King. Look at this. And it's Right. weeks to run. Weeks and weeks. Wow. Yeah. Indoors is a fucking good haze. Yeah. Smell. So, this one will run 16 to 20 weeks indoor, eh? You see that? Fuck. Fucking good haze, man. ¿Tienes semilla, gorila? ¿Sí? Mira, we got seeds. Muy pocas. Yeah, pocas. ¿Cierto, Garrito, que está bien desemillada? Muy well fucking sexed, man. ¿Quién fue el encargado de este cultivo? Me parece muy bien esta. Me parece muy buena esta mata. Mire. Metallic. You know when you take the metro and you have the smell of the grinding metal on metal? That's how it smells. So you're getting from here. Yeah, but how? It's really Look at the Christmas tree we saw. Wow, it's got a strange smell, eh? Tú, llévalas. Sí, 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 sí. Pero aparte, Sí, sí, no, Aparte comprendo, no, comprende. comprendo, sí, sí, todos los plantas. todo aparte. Here we have the original Mangoviche. And this is a plant a lot of people have been looking for 25 years. But here it is, in the mountains of cacao. And our friend Gorito's taking them out.
Este un hongo la ataca. Smells like mango. Botrytis. Lovely, lovely, lovely. Okay, I'm gonna go a little for a walk. Smell it. Let's go look for a few other females. You find back like, Where's that Christmas tree we saw when we... I don't know, 50, 60 years old. Volando. Plants that they already harvested and dried. Next door you can see how much they have. So they work the whole year around because it's 12-12 here. O sea, yo soy Franco. ¿Qué te parece el gorro de Franco? A que da risa. Yo si fuera él no lo llevaría al colegio. ¿A ti qué te parece? ¿Cuántos años tienes, José? 8. También tú ayudas con los cultivos un poco. ¿Qué haces? ¿Ayuda con plantar? ¿Con qué? Yo le ayudo a sembrar. A sembrar. Muy bien. ¿Y cómo la sembras? La semilla. Dígame un poco. Yo la cojo, ¿Sí? le echo el veneno y la revuelvo bien ¿Sí? y le hago los huecos y le hago una hilerita así Qué bien, y le echo así, qué bien, carretita así. qué bien. ¿Y cuando cosechan la cosecha, también tú ayudas a limpiar? Sí, ¿También? por partes. Ok. ¿Te gustan las plantas? Ajá. ¿Te gusta el olor de la planta? Es buen olor, ¿no? Y hay varios tipos, hay más de un tipo de plantas, hay diferentes plantas. ¿Sí? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo le llamáis a las que habéis cosechado hace poco? Nosotros cosechamos la marihuana, ¿Y las regulares o cuáles? las regulares de esta. ¿Qué diferencia hay entre los dos tipos? De esta marihuana no sé cómo se llama. Muy bien. Amazing. ¿Vas a Encantado ser de doctor? conocerte. Muy buen trabajo. Ask him if his friends also help him. También tienes amigos de tu misma edad que te ayudan. Hay más niños que ayudan con esto. Hay otros niños, pero ellos son de abajo. De abajo, ok. Este le ayuda a su No papá. quitar la escuela, ¿eh? Escuela muy importante, ¿eh? Trabajo con marihuana, poco dinero y escuela, muy importante. Ok. And they had no other choice than to grow coca and to grow marijuana. Because the flatland was taken away, their crops was taken away, and they kicked them back into the mountains. And this is what happened to the local people. And it's good to see that and to tell also that story, because in our Western civilization we only heard a story from one side. It's always the capitalist side, and we call these people guerrillas, we call them terrorists, we call them communists. We give them all kinds of names, but in the end, most of all these people in the world are just poor farmers and surviving on what they're making for themselves. And here's again another example how hard these people have to suffer because of government things. And You can spend a week reading books and websites about Colombia and Colombia's history and struggle, and you will not learn what we have learned in a week on the ground here. Listening to people, seeing the faces, seeing on their skin what they go through, and feeling on our skin the tension in the air or the good vibe in the air. You learn from that a lot as a human being, as a grower. It's a green avalanche, you can't stop it. We believe it's the right thing to do. We really believe it. Yeah. No, nobody can tell me that it's legal or illegal. It's just the right thing. And you know when it's the right thing.
Traerle a nails. Right. You got him. Let's see. Shit, dude. That's Colombian tick. fucker. Yep. Colombian tick with a whole lot of THC from your blood. Okay, for the final. This thing's been on me for 2 days, okay? And I go to Simon being like, dude, help me out here, man. Like, I don't know what to do. Like, am I bugged here? And he's like, no, bro, no, it's cool. I get like 10 a day, and I just kind of just leave them on, man. Like 10 a day. I'm like, oh, well, you know, fuck, that's great advice, man. I'll just leave it on. What did he ask you? Like, don't the guys get offended when you call them gorilla? You know, like, what guys? Who did we call the big guy? It's a little bit perspective, no? I don't look a shit. I take the plane. I am here with the camera. Look, Do you think I'm looking the Wikipedia 1 week? No, but everybody If I come here, one year English, yeah? if I come here, it's Tyrannosaurus Rex. I believe. No problem. You only speak 1 year English, don't forget. You see? Check it out, dude. Those records and those tapes that compose that wall there are from the same years in the Punta Rojo and the Colombian gold decade. Dale una ampliación sobre lo del Plan Colombia. Por favor. A ver, lo del Plan Colombia, pues ese fue el programa que sacó cuando Andrés Pastrana fue presidente. Por lo tanto, que ese era el programa para lo de la erradicación y para mejorar supuestamente la calidad de vida de los indígenas, campesinos, los afros. Y por lo tanto, pues miramos que no fue lo que traía directamente la política del Plan Colombia. La política que traía el Plan Colombia era lo que fue crear bases militares, las bases de alta montaña que hoy pues estamos invadidos, realmente estamos invadidos. Para controlar el territorio. Sí, para controlar el territorio. Y eso nos ha afectado bastante. ¿En qué nos ha afectado? Pues que los combates a diario y solamente pues llevamos el bulto las personas civiles que no tenemos nada que ver con lo del conflicto armado. El Plan Colombia ha sido un control de todo lo que es los cultivos ilícitos, ha sido un control militar, un copamiento militar en todo el departamento del Cauca. Y por lo tanto ese ha sido el conflicto que se nos ha venido presentando. Entonces nosotros los campesinos decimos que para que no haya esta clase de cultivos, que mal llamado le decimos ilícito, pero realmente estos son unos cultivos, la gente no tiene nada con esos cultivos. Esos son unos cultivos de subsistencia para la gente. Porque no hay otro. Porque no hay otro, sí. Entonces, pero solamente usted no ve aquí marihuana y coca, usted aquí ve café, maíz, claro, plátano, yuca, claro, el frijol. Aquí el gran problema que tenemos es que, pues hermano, la tenencia de la tierra. La tenencia de la tierra aquí es tenaz, porque el que tiene la tierra, pues será un 30%, y la tiene pero en su mano, muy poca, la tiene muy poca. Un ejemplo, que tenga 6 plazas de tierra, el 30% que tiene la tierra, tiene 6 plazas pero tiene 8 hijos, y entonces pues realmente se va dando la tierra no crece, la familia sí crece. Entonces, por lo tanto, lo que nosotros decimos, muy interesante, y le decimos al gobierno nacional e internacional de que nosotros queremos cambiar, mire,
Esta es una mata que uno de esto no sobrevive. Y que nosotros queremos cambiar con unas en la parte productiva. Pero ¿cuál es la parte productiva? Primero la tenencia de la tierra, porque es que realmente no hay en dónde cultivar. Claro. La tierra que ya está cultivada. Se necesita y se nuevos necesita sitios. más ampliación de territorio, más ampliación de tierra. Y eso solo el gobierno puede organizar, ¿no? Entonces nosotros le decimos al gobierno nacional de que nosotros para cambiar necesitamos un plan de desarrollo, un plan de vida que arroje una encuesta de cuántos somos en nuestro municipio, quién no tiene tierra, quién la tiene, quién tiene educación, quién tiene la salud, quién tiene la vivienda, porque realmente ustedes que ya venimos mirando, por aquí nadie tiene una casa buena. Todo el mundo vive bajo una casita de bareque, ya que se cae impactadas por el conflicto armado. Entonces, por lo tanto, ese ha sido el gran problema que nosotros tenemos aquí en el departamento del Cauca, la tenencia de la tierra. Yo sí, sinceramente, pues, yo quisiera de que este modelo se cambiara, porque es que realmente este modelo que estamos viviendo hoy no es sino copamiento militar y no hay más que hacer. Ya nuestros hijos, como no hay nada que hacer, entonces pues unos cogen para el ejército, otros cogen, no sé, otros caminos, buscan trabajo al fuera, margen, sí. Entonces, como no hay la oportunidad, entonces mucha gente sale y se va. Entonces, por lo tanto, si el gobierno nacional e internacional nos pone la mano y mira toda esta cantidad de conflictos que hay aquí en el departamento del Cauca, y no solamente en el departamento del Cauca, sino en todo Colombia. Sí. No, pues sinceramente con el futuro, pues eso es lo que nosotros estamos diciéndole al gobierno entero, al gobierno nacional, de que miremos a esta gente que viene atrasito, los hijos de los hijos. ¿Qué va a pasar con este conflicto que estamos viviendo hoy? Nosotros los viejos, nosotros que pasamos, nos morimos, pero entonces, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos? A esta gente que viene atrás. Mucha gente dice, no, es que el futuro está adelante. No, el futuro viene atrás. El futuro viene atrás, que son los hijos de nuestros hijos. Entonces, por lo tanto, nosotros queremos y le decimos de que nosotros queremos que se tenga en cuenta un plan de vida, un plan de desarrollo que arroje todo un diagnóstico verdaderamente y se dé cuenta el gobierno verdaderamente quién es el que posee la tierra. Nos han crecido y hemos crecido a nuestros hijos. Entonces, por lo tanto... Que es un derecho humano, ¿no? Es un derecho constitucional. Constitucional. Claro. Entonces, no sería más, si algo tiene que anexarle más al documental, entonces aquí está mi compañero. Muchas gracias, señor. Bueno, pues... Maybe somebody's gonna put an M16 in your Coolio tonight.